De un magnicidio que hubo en México. Hace poco se festejó el aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio, un candidato que tenía una visión muy distinta a la política que se solía manejar. Se dice que un magnicidio es la muerte de una gente que trabaja en el ámbito de la política. Pero ¿qué es lo que sucede en un magnicidio a nivel criminológico? Se dice que un magnicidio no tiene que ver directamente el aniquilar a una u otra persona, sino tratar de eliminar el ideal o la representación ideológica que esa persona representa. Bien sabemos que no matando a Colosio murió su idea, sino que hasta la fecha se hicieron varias fundaciones. Lamentablemente, pues muchas de esas fundaciones lo que han hecho simplemente es lucrar, es insultar la memoria del gran Luis Donaldo Colosio. Sí, así lo digo con todas las letras. Esas fundaciones nacionales, estatales y locales, muchas de ellas dejan mucho que desear, puesto que sus representantes han prostituido el pensamiento del gran Luis Donaldo Colosio. Esperamos que efectivamente se apeguen a lo que él nos decía. Veo un México triste, sediento de justicia. Hablando de esto de los magnicidios, bien sabemos que hace unas semanas tristemente se quiso acallar la voz, una investigación a un gobierno que ya en 1976 había, 76-74, ahorita me corrige producción, había tenido un golpe de estado con Videla, que fue uno de los dictadores en Argentina, y que hubo la pérdida de 40,000 personas muertas. Entonces, hay grandes investigaciones que se han iniciado con lo que se conoce también en criminología como las muertes sospechosas. ¿Qué es una muerte sospechosa? Se refiere al suicidio. Para esto nosotros vamos a comunicarnos hasta allá, hasta Buenos Aires, Argentina, con nuestros amigos de la revista internacional Scopane, para que nos digan qué es lo que se está haciendo en Argentina. Déjenme aquí le hago la llamadita a nuestros amigos, porque ahora le moví, no me traje mi máquina, pero aquí ahorita establecemos una llamada hasta allá, hasta Buenos Aires, Argentina, con Diego Álvarez y nuestro amigo Carlos. No sé si ya estemos al aire, Carlos, digo, Diego. Bueno, bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, ahí te escucho. Muy ¿Cómo bien, estás? muy bien. Deja, pregunto a la producción si está saliendo bien el audio. ¿Se escucha bien el audio allá en producción? Se escucha al 100. Óyeme, Diego, primero que nada, muchas gracias por recibir esta llamada hasta allá, hasta Buenos Aires, Argentina. Quiero decirles a ustedes y extenderles una felicitación, un abrazo afectuoso de nuestro director, el licenciado Rafael Cortés, que en la mañana pues estaba muy contento de este apoyo que nos están dando ustedes, y le comentábamos de este enlace que tenemos. Nos iban a hablar ustedes el día de hoy, directores de la revista Scopane, si me hacen favor de volverse a presentar con nuestro querido público aquí en la ciudad de la Cantera Gris. La vez pasada, de la Cantera Rosa, la vez pasada cometí el mismo error. No, estamos en la ciudad de la Cantera Rosa, Morelia, Michoacán, México. Buenas tardes hasta Argentina, Diego y Carlos. Buenas tardes, Víctor. Y es un placer estar nuevamente en tu programa. Muy bien, primero que nada, el nombre completo tuyo y de Carlos, por favor, si se presenta también. Bueno, nosotros somos los dos directores que dirigimos la revista Scopén desde 2013. Mi nombre es Diego Álvarez y me acompaña el otro director que es Carlos de Ibarra. Muy bien, su revista que está indexada en Latindex es una revista a nivel internacional. Diego, el día de ayer hubo una manifestación masiva por uno de los magnicidios que ha conmovido a nivel internacional
la muerte del fiscal Nisman. Primero que nada, ¿quién es Nisman para algunas de las personas que quizá no conozcan la trayectoria de este fiscal allá en Argentina? Bueno, para empezar, Nisman es el que está hace casi 10 años a cargo de la investigación de la causa de la AMIA, que fue, bueno, ni más ni menos que el acto terrorista más grande de la historia del país, Argentina, que ocurrió en 1994 en una de las sedes de la Mutual Judía. Él estando a cargo de esta investigación, hace no más de un mes, digamos fue un poco más de un mes, comenzó las tratativas para realizar una denuncia contra nuestra presidenta, la doctora Cristina Kirchner. Y bueno, una semana después en los medios hacer pública esta decisión, se encuentra al fiscal muerto en su departamento en Le Parc, que queda en Ciudad de Buenos Aires, por un disparo en la cabeza y por un supuesto suicidio. ¿Hasta ahorita hay algún dictamen pericial que hable sobre esta muerte sospechosa, como tú lo sabes y los amigos que trabajamos en el área de criminología y criminalística, así se le denomina a este tipo de muertes? Bueno, hasta ahora, lo que respecta a la autopsia y al estudio de las evidencias, no hay nada concreto, no hay nada firme. Está la fiscal Viviana Fein a cargo de la investigación, y lo que por ahora se está viendo, por lo menos a través de los medios, es que la evidencia no apunta a algo que sea distinto a un suicidio. Pero la fiscal no está descartando la posibilidad de que sea un suicidio inducido, o sea, que lo hayan obligado a suicidarse, estando en estas circunstancias y ante fuerzas tan grandes como es el gobierno de Argentina, el Poder Ejecutivo más precisamente, lo que sería el Estado de Irán, y bueno, todos los que son los servicios de inteligencia del país que están conectados con la CIA y el FBI. Muy bien, el día de ayer vimos que fue masiva la manifestación, había señores de edades muy grandes, había niños, y bueno, lo que llamó mucho la atención que estaba una tormenta y nadie se separó de ese gran bloque de que decía todos somos Nisman. Sí, así es. Se convocó muchas personas en el centro de la ciudad, todos con paraguas, como habrás visto en las imágenes, y a pesar de que que el tiempo climático fue bastante desventajoso para la ocasión, todos asistieron pidiendo en una marcha de silencio que se haga justicia por la muerte de este Nisman, y que se pueda investigar y no quede inconcluso como muchos casos que han quedado así en controversia, como es uno más este. Muy bien, también vimos en la página de ustedes de Scopain que ya están trabajando para la revista de marzo. ¿Qué nos puede decir al respecto, Carlos? Porque sé que dentro de los artículos que ya vienen próximamente está el análisis de la muerte de Nixman. Eh, por el momento no teníamos pensado incluir un artículo de la muerte de Nisman, este, porque no teníamos pensado en realidad incluirlo. Ah, Sí te puedo decir que se va a poner uno de espectroscopía. Eh, También tenemos otro ya aceptado que es de odontología forense, estallido pulpar, pero de Nisman todavía no teníamos pensado poner. muy bien, a ver, Carlos, platícanos por favor de los artículos que ustedes han publicado en el gusto del público, ¿cuál les han felicitado más o cuál llamó mucho la atención por la forma innovada en que lo presentó el articulista? Este, en general varía de revista a revista porque tenemos, como son 3 meses, hay mucha gente va conociendo eh, la revista, conoce la revista ahora y empieza a leerla después, entonces como que los números anteriores no tenemos una evaluación así en el tiempo.
pero sí te puedo decir que tuvimos buena repercusión de cuando se habló de narcocultura, en el número 5 me parece que fue, que tuvimos repercusión de México, de acá de Argentina, fue varias veces publicado en varios lugares. Muy O sea, bien. sí. Sí, mira, vámonos a un corte comercial y regresamos para despedirnos de ustedes. ¿Te parece, Diego? ¿Carlos? Sí. Muy bien. Vale. Pues vamos a un corte comercial, queridos amigos, por ahí nos están haciendo el favor de mandarnos unas fotos de esta gran marcha que hubo ayer de la muerte de este fiscal Nisman. Y no te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, y ya también para iniciar la entrevista que vamos a tener con el maestro Juan Luis Tovar. Regresamos, no te vayas, estamos aquí en Sin Comentario. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, y estamos teniendo un enlace hasta allá, hasta Buenos Aires, Argentina, agradeciendo aquí a la producción que pues hace todo lo posible para que te llegue el mejor audio. Y bueno, quiero aprovechar que tenemos aquí la visita de un gran amigo, Juan Luis Tovar, que vamos a hablar de un tema muy especial que es sobre política y algunos ingredientes salados y ácidos. Diego, nuevamente regresamos, Carlos, regresamos aquí a los estudios en Grupo Radio Tele y estamos viendo algunas de las fotografías del stand de la revista Escopain, pero quiero aprovechar mientras se observan estas imágenes que les pueda hacer una pregunta a nuestro invitado del día de hoy sobre lo que está pasando allá en Argentina sobre esta muerte del fiscal Nisman. ¿Les parece que les haga una pregunta, Diego y Carlos? Sí, no hay problema. Estamos a su disposición. ¿Qué Correcto. tal? Muchas gracias y mucho gusto. Mi nombre es Juan Luis. Oye, ¿cuál es la percepción que tienen ahorita ustedes en Argentina, los argentinos, sobre el gobierno de Cristina Kirchner? Al ser ustedes una de las naciones más politizadas de este continente, ¿cómo la están percibiendo? ¿Cómo perciben su gobierno? Mira, yo te podría hablar la opinión que tengo, mi opinión personal Sí, claro. de la visión del gobierno, que en realidad lo que se ve es que muchos medios de comunicación, tanto del gobierno como los opositores, o sea, dan toda la información presentan la información en base a sus conveniencias. Si nosotros nos ponemos a ver el canal oficial, el país está espectacular. Si nos ponemos a ver el canal opositor, el país está en quiebra prácticamente. Pero lo que es el gobierno en sí es objetivamente es como cualquier gobierno. Tiene cosas que están buenas y que están a favor, y que las que se puede opinar a favor, y otras en las que no se comparte. Pero es el gobierno que se eligió democrático, y hay que seguir hasta las próximas elecciones. Ok. Diego, sí, gracias, Diego. Gracias. Se agradece también la respuesta aquí nuestro amigo Juan Luis. Diego, Carlos, percibo un poco de temor en dar alguna respuesta, y obvio, es un tema ahorita muy sensible de lo que está pasando con la muerte del fiscal. ¿Será así mi percepción? En realidad temor no, es que nosotros como representantes de Escopain somos una publicación que no es política. Nosotros tratamos de mantenernos al margen de lo que es político y presentar una visión más científica y objetiva. Nosotros desde Criminalística nos basamos en la ciencia. De hecho, la revista en todo o sea, desde que la iniciamos, la idea fue esa, que nosotros vimos que por ahí por cuestiones políticas se dice una verdad científica de una manera, de un lado, y de la manera contraria desde el otro. Entonces es más por ese tema, no por temas de miedo.
Pues los felicito porque efectivamente así debe ser una revista que sea objetiva, que se base en la ciencia. No de en vano es la revista en ciencias forenses y la responsabilidad internacional hace que ustedes se sujeten a estos parámetros y al decálogo de los criminalistas. Bueno, pues yo agradezco como siempre a tanto a Carlos como a ti el haber participado hoy con este comentario de lo que está sucediendo en Argentina con este fiscal. Rogaría que por favor en las investigaciones periciales nos comunicaran lo que surgiera. Y bueno, pues el público ya subieron ustedes un organigrama, o no, más bien un flujograma para cómo pueden presentar todos los amigos que trabajen en las áreas de derecho penal, criminalística, criminología, a esta gran revista de www.escopain.com. No, ORG, ¿verdad? ORG, sí, sí, ORG porque es de gobierno, ¿cómo se le llama? De organización no gubernamental. no gubernamental. Como es una revista, o sea, tenemos Bueno, al punto ONG. Correctísimo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, quedan todos invitados los que quieran participar con un artículo, que lo envíen a info@escopain.org y lo estaremos evaluando. Correcto, nada más, por último, si les recuerdas a nuestro público qué significa la revista, el nombre es Escopain. Bueno, la revista, ya te digo, Escopain significa observar en griego, que es justamente mirar pero de forma crítica, analizando, y la idea de la palabra surge como resultado de que todas las ciencias están basadas primero, y lo más importante, en la observación. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, sé que por allá sigue nublado, esperemos que el sol salga muy pronto. Hasta pronto, pues nuevamente. Muchas gracias. Bye. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Saludos, amén. Gracias igualmente a ustedes. Bueno, amigos, pues vamos allá, regresamos aquí en el estudio agradeciendo esta comunicación que tuvimos nosotros allá con nuestros amigos de la revista Escopain. Y bueno, pues agradecidos, la próxima semana vamos a ver sobre estos 40,000 desaparecidos que hubo durante la dictadura de Videla y por qué el gobierno mexicano fue que contrató a peritos argentinos, pues tienen exactamente toda la experticia. Pero hablando un poquito de cuestiones políticas, con esto que había pasado con Videla, es que invité a nuestro amigo Juan Luis Tovar para que habláramos de esta palabra que se utiliza mucho, dicen que eres maquiavélico. ¿Qué tiene que ver cuando hablamos de política y se alude a este personaje que trabaja cómo debe funcionar el soberano? Buenas tardes, maestro Juan Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal, amigo? Un gustazo estar aquí contigo, con tus televidentes, aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Y ahorita la referencia que haces de Maquiavelo, pues yo creo que ha sido malinterpretado Maquiavelo en muchas formas, ya que él, primero en un momento dado, escribe en un contexto en donde dicta cómo debe de gobernar prácticamente, dedicado al libro de El Príncipe, a la familia Medici, pero en un momento en donde todavía no estaba consolidado el Estado-nación, que actualmente es lo que conocemos, eran muchos pequeños reinos, feudos y demás, y acababan de pasar por las atrocidades de las luchas intestinas contra España, contra Francia, contra otras partes de Italia y en Florencia. Entonces, creo que han existido otros personajes que son muchísimo más perversos que lo que pudiese haber sido Maquiavelo. Ahí estaba José Fouché, que como cambió de bando de ser parte de la corte a volverse prácticamente liberal en el momento de la Revolución Francesa. Y Maquiavelo lo que dicta prácticamente en su libro o en el tomo del Príncipe, en sus 26 capítulos, él nada más nos hace un señalamiento de cómo debe de gobernar el soberano bajo la norma o bajo las leyes propias de un Estado.
no así como de una persona con unos principios éticos diferentes a los que podamos tener nosotros en la sociedad. Cómo mantenerlo, incrementarlo y acceder a él, ¿no? Me parece muy interesante esa lectura que me parece muy propia, en que a Maquiavelo siempre se le ha satanizado. Y Sí, yo creo que Maquiavelo efectivamente no se ha dado una lectura puntual, porque él, si de las frases más conocidas, y creo que trae algunas, sí. eso de que el fin justifica los medios, él lo decía, pero en el sentido que se viera lo mejor para aquel que gobernabas, no para que se favoreciera el soberano. Así es, Creo que toda la lectura que está en estos capítulos del Príncipe tienen que ver, todas en cómo bien gobernar. así Sin es. embargo, muchos políticos entendieron mal la lectura, hacen pues Los tragiversa. tergiversan exactamente la lectura y es cómo se favorezca con aquellos que gobierna. Y me parece que ahí está mal la lectura, porque mencionó a alguien que precisamente hizo unas masacres Que impresionantes. fue perverso. Fouché, Fouché exactamente formaba a las personas, a sus enemigos, y los atravesaba todos con una lanza, los decapitaba. Bueno, creo que es el personaje más sanguinario. Yo no sé por qué en la Facultad de Psicología fue uno de los libros que le hicieron obligatoria la lectura a mi hijo. Yo la verdad cuando lo leí me quedé sorprendido de lo perverso del personaje. Pero ¿qué frases, por qué le llamaron atención estas frases que nos trae? Fíjate que cuando me invitaste y comentamos algo sobre el buen gobierno y Maquiavelo, Maquiavelo sigue siendo en estos momentos alguien que es vigente en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque él busca en una de las partes cómo mantener el gobierno y cómo acceder a él. Y me di a la tarea de sacar algunas frases de cómo creo que sigue siendo vigente su lectura, ya que él escribe bajo una realidad de un contexto determinado y que si cambiamos algunas conceptos, creo que sigue siendo vigente. Por ejemplo, el elegido príncipe debe de conservar al pueblo como amigo. A mí me queda claro que el hecho de gobernar y de gobernar bien, debes de tener el favor de la sociedad, debes de ser reconocido, pero ese reconocimiento debe de ser de agradecimiento prácticamente mutuo. Una, porque los estás encauzando bien de manera económica, de manera política y de manera jurídica. Estás aplicando las normas y las leyes, pero tú mismo las estás viviendo en carne propia. Y en algunos casos, ahorita comentábamos la parte de los argentinos, ves el sufrimiento, las investigaciones, el oscuro de una muerte de un fiscal, y que no es el único caso. Han investigado a la presidenta Kirchner, y creo que ya van uno o dos asesinatos por el Sí. estilo de personas que la han señalado en algún momento. Y entonces vemos que aquí buscamos acceder al poder de la forma que sea, sin contar con la gracia, sin contar al pueblo como aliado. Buscamos contar con algún crepúsculo, con algún grupo, con algunas camarillas que sean las que te apoyen, más no el de la sociedad en sí. Perdón, aquí que mencionaba Argentina, ya que hablamos con nuestros amigos argentinos, ellos no pueden hablar de política, pero nosotros creo que podemos hacer algún enunciamiento. ¿Le parece que analicemos un poquito? Muere el esposo y delega el poder a la esposa, Kirchner. Sí. Entonces, una dictadura perfecta, diría el gran peruano Vargas Llosa. Pero esto después de un corte comercial. Regresamos, amigos. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí en tu programa Se Comentario, un comentario pensado. Y bueno, estamos entrevistando al maestro Juan Luis Tovar y estamos haciendo una reflexión de este libro del Príncipe, muy conocido. Hay otros, como el que mencionábamos una vez pasada, que es antecedente de lo que sería la psicopatología política, de discurso de la primera década de Tito Livio. Pero nos interesaba el día de hoy analizar este libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, pero en realidad el contexto en que se escribe, lo que subyace en el libro,
cómo se está llevando una política, cómo se desvirtuó, y nos comentaba maestro Juan Luis de estas frases y cómo no se está gobernando, se está enriqueciendo la gente Sí, y un poquito de lo que está pasando con el gobierno argentino. Estamos viendo, antes de irnos al corte comercial, que decíamos que la esposa de Kirchner asume el poder. Y una mala lectura que yo tenía era que, bueno, pues la deja, pero usted me dice que por sí sola tiene valor, pero me sí. mencionaba a otra mujer que estuvo desaparecida de la política y parece que quiso regresar y no se pudo, pero que también tiene su peso, pero quedó opacada. No fue lo mismo como la esposa de Bill Clinton, aunque ella no fue presidenta, pero es una persona que vale por sí misma. ¿De quiénes nos está hablando concretamente? Comentábamos ahorita lo del el caso de Cristina. Cristina pues fue desde muy chica parte del movimiento socialista en Argentina. Perteneció y fue diputada y accedió pues al poder, pero quedó siempre opacada bajo la figura de su esposo. Lo mismo pasó aquí con Margarita Zavala, que yo creo que es una señora muchísimo más sensata que su marido, muchísimo más, Pues pero lo iba a sacar de las cantinas, bendito sea. eso dicen. Este, y que su figura también quedó retrasada políticamente al representar uno de los grupos ultraconservadores más grandes, el Yunque, si no me equivoco, Ujú. en Guanajuato. Y el otro caso de la señora Clinton, que también su figura, al ser una señora, creo, genial, pero su figura también estaba opacada por el carisma que tenían sus maridos, ¿no? Lo mismo pasó es el caso que tiene esta Cristina Kirchner. No fue una herencia, sino ellas mismas o ellas por su peso han logrado y han accedido al poder. Muy bien, entonces sigamos con Maquiavelo. Su frase 2. Yo creo que además de Maquiavelo, para leerlo y entenderlo en la realidad, también nos da un manual para lo que debería ser la planeación. Y en este caso, esta siguiente frase dice, hay que ser un zorro para conocer las trampas y un león para hacer huir a los lobos. Ahora, si uno logra entender esta parte y la traslada en otra situación, imagínate si logras prever movimientos sociales, logras prever movimientos económicos, logras prever algunas situaciones que puedan sacudir un gobierno o un país. Caso y hacer y resurgir como un león para hacer huir a tus enemigos. Y vemos que en el país pues ha habido errores que los hemos pagado y que no hemos logrado acceder, por ejemplo, a lo de esta frase. A ver, perdón, recordé con este título que da de que hay que ser como zorro Conocer las trampas para conocer las trampas y y un león para huir de los muy bien. lobos. Y recuerdo un libro fantástico, hermoso, que le recomiendo a nuestro querido público, que se llama Maten al León, del gran Ibargüengoitia, que Ujú. es un análisis de la política del partido en el El poder poder. y cómo se va tejiendo en una trampa este señor para acceder, cómo caen, y cómo todos, a veces tu amigo al que insultas, que vejas, de repente llega a ser el presidente municipal, el gobernador y hasta el presidente de la República. Entonces, ¿qué llegar en base a maños? Digo, no estoy hablando de fútbol como este señor, pero nuestro país se conoce por generar el mayor número de corruptos. En este sentido, si me lo permites, los datos de la OCDE del índice de percepción de corrupción para el 2015, de 2014, a México lo ubica en el lugar 103 de 175 naciones y en el número 34 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 34 países que la integran. Y en esta integración están las economías más fuertes del mundo o las economías más desarrolladas. Y México es el 34 del 34. Entonces, ¿hay un problema fuerte de corrupción? Claro, el principal país o el país número uno o en donde menos corrupción existe es Dinamarca. Y todos los escandinavos y luego los sajones. Pero ellos tienen diversas características que nosotros como sociedad no hemos logrado asumir. Entre estos aquí se está proponiendo un sistema anticorrupción fuerte,
creo que pues, no es de sistemas, porque tenemos la Auditoría Superior, pero desafortunadamente la Auditoría Superior de la Federación está limitada por los partidos políticos, y los partidos políticos vemos que están todos como en un pequeño club de reparto de poder o de administración de poder. Y entonces la Auditoría Superior pues sí hace y genera sanciones, pero hasta cierto punto muy limitadas. No hay autonomía entonces. Yo creo que no hay una autonomía como tal, y debería de existir, que no estuviese subordinada en algún momento determinado a ninguno de los poderes. En A este ver, caso, está subordinada al poder legislativo. a ver, es muy interesante lo que nos está diciendo y qué grave que dentro de este hit parade del 34, ahí sí tengamos el primer lugar, O sea, seamos. el último lugar. Estás hablando que de las 34 naciones más desarrolladas, somos el último. Y de 175 países, estamos en el 103. O sea, estamos en el nivel de los africanos y de los africanos en corrupción. Es muy triste y Y, lamentable. y es más triste porque creo que hay, creo yo, un interés en que ya se quite esa percepción con otros países y digo, aquí en México, de que se transparente lo que está pasando en el país. El presidente de la República, para que se hiciera una investigación sobre las casas que se han descubierto por esta empresa IGA, y lo que declaraba su esposa que ella con su propio pecunio pudo comprar la casa Onerosa. tan onerosa. Ahora el SAT respondió que no tiene autoridad ni nada para poder investigar. Se lavó las manos y entonces quedamos nuevamente en que nadie va a saber nada y que el gobierno, bueno, los que nos representan pueden hacer actos que quedan en tela de juicio. No sabemos efectivamente, yo no tengo las formas para decir si es verdad lo que dice el presidente, pero él presenta a un nuevo funcionario para que investigue a él, o sea, yo le voy a pagar a alguien para que me investigue, que actúe bien. Y recordaba mucho a estos romanos, creo que por ahí viene el espíritu, que le decían, cada romano cuando llegaba al poder, estaba atrás un como merólico, creo que de ahí viene la palabra merólico, Así que es. se encargaba de estar repitiendo constantemente, remember this day, recuerda que eres Sí. mortal. Mi inglés es de la patada, pero creo que eso es. Sí, digo, al existir un nivel de subordinación, difícilmente se va a tomar acciones sobre el patrón, ¿no? Digo, yo no le voy a pegar a mi jefe si él es el que me puso ahí, es el que me puede remover porque tiene las facultades. Entonces, pues yo creo que no es por ahí. La OCDE en este momento, ellos están haciendo 5 acciones para cambiar en México la percepción que se tiene de corrupción. Entonces, hemos visto a lo largo de los años que han sido muchas acciones las que se han tomado, pero no se ha logrado erradicar. Al nivel federal, la corrupción ya no está en los bajos niveles, la corrupción ya está en las altas esferas, en donde se toman realmente ya las decisiones, y lograron erradicar la de abajo. Otra cosa que ellos proponen, la OCDE, es el Tribunal Federal de Responsabilidades, que sea totalmente un ente autónomo que permita regular y sancionarlos, y que permita regular y definir y juzgar las acciones de corrupción. Un blindaje electoral que ellos consideran que con la declaración patrimonial, la declaración de impuestos y la declaración de intereses puedan con ello también minimizar un poco la corrupción. Y la otra recomendación que hace la OCDE es la transparencia. Pero yo aquí agregaría algo que creo que es muy importante: la profesionalización del servicio público. Si a nivel federal, que es donde se supone que están los servidores públicos más formados y preparados y prácticamente de carrera, existe un nivel de corrupción altísimo, no quiero saber cómo están los municipios y los gobiernos de los estados, donde existe una alta rotación, donde existe mayor compromiso,
las formas de acceder a la administración pública en la mayoría de los casos no es por la capacidad, sino por los grupos políticos o las camarillas a las cuales perteneces. Entonces, no quiero saber cómo están los estados con los niveles de corrupción, y que lo hemos visto y que se han sido sancionados en muchos casos y que están siendo juzgados. A ver, todo lo que está diciendo aquí ahorita nuestro amigo, el maestro Juan Luis Tovar, tiene que ver mucho con una tesis que él manejó en su tesis de grado, y es por eso que lo invité para que nos compartiera cómo se va a vivir un proceso electoral aquí en el estado, que son de los estados que más están preocupando, Guerrero y Michoacán. Y por eso era importante ver la lectura que él había hecho del Príncipe y ver cómo ha trabajado todo esto que él estuvo estudiando en una maestría, ¿en qué? Gobierno y Asuntos Públicos. Gobierno y Asuntos Públicos. Pero después de un corte comercial seguiremos analizando eso y que nos platique a qué hipótesis llegó y cuáles fueron las conclusiones de esa tesis de grado. Regresamos, no te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario. Bueno, amigos, ya llegamos a la última parte aquí de tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, y estamos hablando aquí con nuestro querido amigo, el maestro Juan Luis Tovar, que trabajó una tesis muy interesante con lo que tiene que ver con asuntos y buen gobierno. La maestría es en Gobierno y Asuntos Públicos, y mi maestría es sobre la profesionalización del servicio público en Michoacán, y esa es mi tesis de grado, la profesionalización y un estudio de caso para Michoacán. ¿Por qué no nos platica a grosso modo qué es lo que trabajó o qué le motivó a plantear su pregunta de investigación? ¿Cuál fue? Fíjate que cuando ves el gobierno y ves la problemática que se tiene de manera constante en estos gobiernos cortos que has tenido y en los relevos institucionales que tienes de manera recurrente en la administración por la falta de operación, llegué a la conclusión que era necesario que tuviéramos un servicio profesional de carrera. No podías estar improvisando servidores públicos, que está medido no por mí, sino ya hay en México el CIDE hizo la medición que la curva de aprendizaje en el servicio público es de 7 meses. Perdón, es que tenemos aquí, nuestro público es desde los que son muy especialistas en el área hasta personas que nos hacen el favor de vernos sí. por simple curiosidad. ¿Qué es el CIE? Y primero, ¿qué es el gobierno? El CIDE es el Centro de Investigaciones y de Docencia Económica. Es una de las instituciones más prestigiadas en este país que se encarga de estudios económicos y estudios en administración pública. Y ellos hace algunos años, en algún texto, lograron medir el servicio público, la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es el momento en el que entra un servidor público a ejercer un cargo hasta que lo ejecuta tal como lo marca el reglamento y el manual de organización. O sea, conoce perfectamente todos los detalles para llevar a cabo una buena gestión en la administración. El gobierno en sí mismo es la administración de los recursos la administración de todo el aparato operativo de la administración pública y que busca como finalidad llevar el beneficio y el bien común de la sociedad. Y en esta parte de mi tesis, 7 meses de una curva de aprendizaje, cuando hemos visto que en 3 años hemos tenido 6 secretarios de gobierno. Entonces, 6 secretarios, si los multiplicas por 7 meses, 7 por 6, 57 por 6... 56. No, 7 por 6, 42. Sí. Y 42, estás hablando de más de 4 años en aprendizaje. O sea, está llegando uno y el otro ya se va. O sea, no aprendió, o aprendió a medias cuando se va y cambia. Pero no nada más cambia el titular. Entonces, ¿necesitaba cuánto tiempo? 7 meses para aprender perfectamente la posición administrativa. Y entonces vemos secretarías, te digo, un ejemplo, finanzas. Finanzas llevamos 5 secretarios en 3 años. Creo que para un estado el nivel de aprendizaje... 3 gobernadores. 3 gobernadores, 6 secretarios. Creo que es mucho. Y es mucha la parálisis. Y esa parálisis le cuesta a la sociedad.
que paga el salario de todos los que fungimos en la administración pública, pero que además hace que seamos ineficientes. Y una de las esencias del gobierno es ser efectivo, ser eficaz. Y entonces consideré que era importante buscar la profesionalización del servicio público. ¿Y en qué consiste la profesionalización? En tener los funcionarios preparados con un servicio civil que puedan permanecer en sus áreas de trabajo, no sindicalizados, sino funcionarios que estén constantemente capacitándose, que se les esté evaluando el desempeño, pero que haya un proceso de acceso a la administración pública y que este proceso de acceso no sea por camarillas, o sea, que no le deban la posición a ningún partido político, sino que la posición se la deban a su propia capacidad. Y al final de mi tesis yo propongo 3 cosas para el acceder a la administración pública. Una, que es un examen general de conocimiento sobre el área que vas a ejercer. 2, un examen de confianza. Claro, o sea, deben de saber de confianza que si yo voy a manejar los recursos, soy una persona honesta y que soy una persona que soy proba y eficiente para el manejo de esos recursos. Y la tercera es un examen psicométrico. Vemos que en la administración pública mucho tiempo se desgasta entre la conciliación de los intereses de los propios funcionarios que están en la organización, y no debe de ser así. Entonces, esas 3 fuentes, llego a una conclusión de ese tipo, que es lo necesario para acceder a la administración pública. No es una utopía, maestro, porque haga de cuenta, usted llega de gobernador, va a llamar a sus amigos. Pero mira, ahorita que estábamos viendo y que comentamos algunos datos sobre corrupción, vemos que los países que menos índices de corrupción tienen, también son los que tienen un servicio civil de carrera. ¿Esto qué te da? No puedes tener funcionarios que, aunque cobren muy bien 1, 2 o 3 años, están pensando en qué van a hacer el siguiente gobierno, o van a pensar qué van a hacer cuando se vaya mi jefe. O sea, están en un estado de incertidumbre totalmente. Y muchos carentes de valores o carentes de formación, lo que van a hacer es buscar tener resuelta su situación patrimonial. Cuando en estos momentos no es necesario generar esas condiciones si tú les das certidumbre laboral, y lo que estás haciendo es generando servidores que puedan responder al ejercicio público. No puedes estar improvisando, pero tampoco puedes estar teniendo personas que no están formadas para el servicio público. Pues le parece que podamos tener otra conversación, porque pues todavía quedaron frases de Maquiavelo, varias cosas en el tintero. Nos queda un minuto. ¿Con cuál de esas frases podríamos despedirnos? Yo creo que el príncipe, cuando es querido por el pueblo, debe cuidarse poco de las conspiraciones, pero cuando tiene enemigos y es aborrecido, debe cuidarse de todos. Caramba. Y bueno, pues vamos a dejar como apunte para un próximo programa. Llegó un gobernador formado en la parte institucional. Llega otro siendo conocedor desde muy joven en el ámbito de la política. Y llega un académico y parece que a la academia a nadie convenció. Amigos, este fue tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Maestro Juan Luis, muchas gracias. No, gracias a ti, amigo. Bueno, amigos, muchas gracias, y muchas gracias a producción, a Lupita, a Alan y aquí a Huicho en cámaras. Nos vemos el próximo jueves, acuérdate, a las 5 de la tarde, aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Hasta pronto.